Les voy a contar cómo la mafia se robó una banca de diputados usando todos los engranajes del lawfare: espionaje ilegal, política sucia, justicia corrupta, medios canallas. Para ponernos en contexto, vamos a la apertura de sesiones del Congreso en 2019. Imágenes que pudimos recuperar porque todavía tenemos una agencia pública de noticias. Cuando empezamos a restituir los derechos de las miles de niñas víctimas de abuso sexual, de las muchas formas de violencia contra las mujeres, la violación es la más ultrajante de todas. Es un acto despreciable y la violación a una niña es doblemente despreciable. Diputada, por favor. Las víctimas no deben ser objeto de ninguna disputa y el Estado, que no pudo protegerlas antes, debe estar ahí para garantizarles sus derechos. Perdón, me dicen que usted no es diputada. ¿Podría retirarse del salón? Por favor, se puede retirar. La que ingresó al recinto mientras el mafia hablaba de violencia contra las mujeres fue una mujer violentada por el mafia y sus soldados. Joana Picchetti, diputada electa en 2017, que jamás pudo asumir su banca por una operación ilegal de los servicios de inteligencia macristas, avalada por la justicia. Esta operación nunca había trascendido al público, hasta hoy. Primero voy a contar una situación personal de Picchetti, solo porque es necesaria para entender toda la operación. Joana Picchetti y su marido se separaron en 2008 y ella se quedó con la tenencia de sus 3 hijos. El divorcio fue muy traumático y se terminó de cerrar en 2014, cuando al marido de Picchetti le otorgaron la tenencia compartida de los 3 hijos. Pero antes, en 2011, el marido de Picchetti la había denunciado por un presunto maltrato infantil, causa penal que se cerró en 2013 por inexistencia de delito. Ahora saltemos a agosto de 2017. En las PASO de aquel año, Cambiemos realizó una gran elección en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la lista de diputados nacionales que encabezaba Elisa Carrió proyectaba ingresar en la elección general 8 diputados. El puesto 8 de la lista lo ocupaba Joana Picchetti y en el 9 estaba Jorge Enríquez, en esos momentos director general de infracciones a las órdenes de Marcelo D'Alessandro en el gobierno de la ciudad. El 19 de septiembre de 2017, Marcelo D'Alessandro le pidió al fiscal Juan Ignacio Bidone información sobre 2 números de teléfono. Aclaro que de esto nos enteramos recién, 5 años después, cuando se filtraron los chats de D'Alessandro, entre ellos los chats con Bidone. Bidone realizaba trabajos de inteligencia para D'Alessandro, entre otras cosas, accediendo ilegalmente a las bases de datos de las empresas de telefonía celular. Así, le reportó que los teléfonos correspondían a Maru Martínez y David Gastón Bibulich. Una semana después, el 27 de septiembre de 2017, Elisa Carrió presentó ante la justicia electoral un escrito con la impugnación de la candidatura de Picchetti por considerar que carecía de idoneidad y habilidad moral en base a una presunta causa judicial por un presunto maltrato infantil. El sábado 30 de septiembre, la información se hizo pública en el diario Perfil y luego fue replicada en otros medios, acompañada por un video donde el ex esposo de Picchetti denunciaba maltrato a sus hijos. El 3 de octubre, Cambiemos hizo una presentación en diputados para evitar que Picchetti asuma, pese a que ni siquiera había sido electa porque no se habían llevado a cabo las elecciones generales. Al día siguiente, Carrió fue terminante. Picchetti no va a ser diputada. También la acusó de ser la amante y testaferro de Rogelio Frigerio, en ese momento ministro del Interior de Mauricio Macri. Acusación que Carrió jamás llevó a la justicia. Antes la caja de AISA
Era Frigerio, es cuando me puso un amante en una lista. Y yo le dije, señores, yo me bajo de la lista de Capital si no me sacan al amante de Frigerio, que estaba como testaferro de Frigerio en AISA. El lío que vas a armar ahora Juntos por el No, Cambio. estoy diciendo la verdad porque la chica fue a pedir la banca. No me acuerdo de eso. Yo me acuerdo que lo llamé y le dije, o la sacan a la chica porque la hija estaba con problemas de abuso, etcétera. Entonces le dije, yo me retiro de la campaña, ¿se imaginan? Está claro que la exclusión de Pichetti fue una operación para mantener contenida a Elisa Carrió y de paso meter en la Cámara de Diputados a un amiguito de todos estos, Jorge Enríquez. Esto de por sí es grave, pero se torna de gravedad institucional cuando la justicia se involucra en la operación y la convalida. Porque el 19 de octubre, 3 días antes de las elecciones, la jueza electoral María Servini, cuya amistad con Carrió y D'Alessandro en aquel momento era pública, sin haber mediado traslado o vista a la candidata, dictó una resolución en la que ordenó excluir a Johanna Pichetti de la lista de diputados nacionales. Servini dijo en su fallo que si bien Pichetti no tenía causa o denuncia en trámite, la voluntad mayoritaria de la fuerza política que integraba era excluirla de la lista. A 3 días de las elecciones. Así de simple, así de burdo. Pichetti, recuerden, iba octava en la lista. Con los resultados del 22 de octubre de 2017, ingresaron por Cambiemos 8 diputados. En diciembre, la Cámara de Diputados no dejó ingresar a Pichetti y en su lugar le tomó juramento a Jorge Enríquez, que en los chats filtrados hace favores a pedido de D'Alessandro. No, pero eso es Pedace, no soy yo. Pedace y Jorge Enríquez, no yo. Pará, Tutín, ordenémonos porque me perdí de todo. ¿Qué necesitas? Sí, con Jorge podés pedir cosas. ¿Cómo que no? Una semana después de la jura, el 12 de diciembre de 2017, los jueces de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera y Martín Irursun, el de la doctrina Irursun, confirmaron el fallo de primera instancia de la jueza Servini, la amiga de D'Alessandro y Carrió, por la cual resolvía que ingresara a la Cámara Enríquez, el amigo de D'Alessandro. El tercer juez de la Cámara, Alberto Dalla Vía, falló en disidencia, argumentando lo obvio, que la propia justicia electoral no había encontrado ningún antecedente penal para excluir la candidatura de Pichetti antes de las PASO, que nadie había pedido la exclusión hasta que apareció Carrió días antes de las elecciones y que jamás le habían concedido a Pichetti el derecho a defenderse. Pichetti apeló ante la Corte Suprema y acá se terminó la velocidad de la justicia, porque el reclamo estuvo dormido por Rosati y sus secuaces hasta fines de noviembre de 2021, cuando la Corte le dio la razón a Pichetti, pero consideró abstracto su planteo porque ya estaba por cumplirse el mandato. Todos cómplices, todos impunes. Retrocedamos un poco, hasta el pedido ilegal de información de D'Alessandro Avidone una semana antes de lanzar la operación Pichetti. ¿Quiénes eran David Bibulich y Mariana Maru Martínez? Creo que un tribunal con varios jueces que intervinieron no decidió en 6 años, siempre tapó. Este juzgado logró escuchar a los chicos y llegar a la verdad en casi 4 horas. Hoy puedo decir que confío en la justicia. Lograr que esos chicos vuelvan a tener la felicidad y la sonrisa que tuvieron siempre estando al lado del papá es impagable. David Bibulich era el ex marido de Johanna Pichetti y Maru Martínez era la pareja de Bibulich al menos en 2014, cuando ambos aparecieron en este programa de Crónica. Ese video de 2014 y la causa cerrada por inexistencia de delito en 2013 fueron llevados por Carrió a la justicia electoral y presentados como actuales. La justicia, aun cuando era notorio que todo este planteo era absolutamente extemporáneo, avaló la operación y le dio la razón a Carrió. Y así, D'Alessandro, Carrió y Servini le robaron la banca a Pichetti para dársela al funcionario que arreglaba
los problemitas de los amigos comerciantes de Marcelo D'Alessandro, Jorge Enríquez. Joana Pichetti se tuvo que ir a vivir a Estados Unidos. Antes de irse, llegó a decir que se identificaba con Cristina Kirchner por la persecución y la violencia política del mafia. Acá voy a disentir con Pichetti. A ella le arruinaron su carrera política y la vapulearon mediáticamente al punto que se tuvo que ir del país. Pero después de robarle la banca, la dejaron en paz. A Cristina Kirchner en particular, y a todos los que nos oponemos y luchamos contra esta mafia en general, nunca van a dejar de perseguirnos. Pero quédense tranquilos, que acá no le tenemos miedo. Y aunque estén tratando de bajarnos el canal a pura pauta y denuncias, vamos a seguir tapándolos a verdades. Che, te olvidaste de contar que cuando Pichetti se separó en 2008, lo había denunciado a Bibulich por violencia de género. Eso se le pasó a Carrió. No lo conté porque me pareció que no era necesario. Si se entendía perfectamente cómo le habían armado la cama para robarle la banca. Mirá este papelito que encontré. Es de la Dirección Municipal de Derechos Sociales de Loma de Zamora de este año. Maru Martínez, la pareja de Bibulich, se fue de la casa por los hechos de violencia que sufría. Y ahora está peleando para ver a sus hijos. La historia se repite. Debí avisar a Carrió y a D'Alessandro por ahí. Se muestran compungidos y la ayudan, pobre chica. Canallas.